Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y estamos hablando de Historia de las Religiones del mundo, desde el Paleolítico. En esta parte tercera. La escritura en el fértil creciente. Hablaremos de Enuma Elish, el poema de Gilgamesh, el libro del Génesis, el diluvio en la tradición mesopotámica, en la epopeya de Atrahasis, en el poema de Gilgamesh y en el libro del Génesis. Con la invención de la escritura en el llamado fértil creciente, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates empezaron a compilarse antiguas narraciones que describían el origen del mundo a partir de un caótico abismo germinal. Durante el cuarto día de la fiesta del Año Nuevo, en el templo de Babilonia se recitaba un poema, el Enuma Elish. Este texto, conocido por sus palabras iniciales, que en acadio significan cuando en lo alto, manifiesta el interés de la religiosidad sumeria por enlazar sus concepciones teogonómicas y cosmogónicas con los orígenes del hombre. Todo este esfuerzo respondía a un claro objetivo: exaltar la figura de Marduk, el rey de los dioses. Hablemos de ello. Enuma Elish. Según el poema, al principio de los tiempos existía una enorme masa acuática de la que surgió la pareja primigenia, Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. Ambos engendraron a Lakmu y Lakmahu, quienes a su vez dieron vida a Ansar, totalidad de los elementos superiores, y Kinshar, totalidad de los elementos inferiores. De la unión de los dos complementarios nació Anu, el dios del cielo. Apsu, añorando el silencio y la quietud previas a la eclosión cosmogónica, se irritó tanto por el jolgorio de las deidades jóvenes que decidió aniquilarlas. Algunas divinidades descubrieron sus intenciones y trataron de impedir que las llevara a cabo. Anu hizo surgir los cuatro vientos y creó las olas para perturbar a Tiamat, mientras que Enki, dios de las aguas dulces, adormeció a Apsu y tras encadenarlo le mató. Tiamat envió a los dioses un regimiento de criaturas demoníacas y les retó a luchar contra Kingu, el poseedor de la tablilla de los destinos. Solo Marduk se atrevió a entrar en combate, pero impuso como condición ser erigido dios supremo. Tras vencer a sus adversarios y dar muerte a Tiamat, Marduk se convirtió en el creador del mundo. Dividió el cuerpo de su víctima en dos partes. Con una construyó la bóveda celeste y con la otra formó la tierra. Marduk intervino y dispuso las estrellas en constelaciones y configuró los elementos terrestres a partir de los órganos de Tiamat. Hizo fluir de sus ojos el Éufrates y el Tigris. Sobre sus pechos amontonó las lejanas montañas. Posteriormente, con la sangre de Kingu, creó al hombre, para que le sean impuestos los servicios de los dioses y que ellos estén descansados. Así, tanto el hombre como el mundo participan en una obra de naturaleza. Ambos han surgido de una materia demoníaca. El cosmos ha sido creado a partir del cuerpo de Tiamat, mientras que el hombre ha nacido de la sangre de Kingu, y adquieren características positivas gracias a la intervención de Marduk, que ordena el cielo e insufla a los hombres un hálito divino. Poema de Gilgamesh. Otro escrito babilónico fundamental en el poema épico Gilgamesh se trata de una compilación de diversos episodios aislados y reinterpretados hace 5.000 años a lo largo de 12 tablas de arcilla. El número de tablas corresponde a un orden astrológico encontradas en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Al principio de la epopeya se enumeran las grandes obras llevadas a cabo por Gilgamesh, rey legendario de la ciudad de Uruk, y a continuación se describe su tiránico comportamiento. Separa a los hijos de sus padres, no deja a la doncella al lado de su madre. Atemorizados por su desenfreno, sus súbditos pidieron a la diosa Aruru, esposa de Marduk y madre del género humano, que creara un contrincante a su medida. Y la divinidad modeló a Enkidu, un valiente héroe de apariencia bestial. Tras establecer relaciones con una prostituta, Enkidu perdió sus características animales. No podía correr como antes, mas su espíritu ahora era sabio, comprendía. Y cuando se encontró con Gilgamesh, en lugar de asesinarle, se convirtió en su mejor amigo. Ambos aunaron sus fuerzas para combatir el mal. El regreso a Uruk les deparó una desagradable sorpresa. Ishtar, la diosa de la guerra y sexo, conocida también con el nombre de Inanna, propuso a Gilgamesh que se casase con ella.
El héroe la rechazó despectivamente y la divinidad, humillada, pidió a su padre Anu que creara al toro celeste para destruir al arrogante Gilgamesh. Tras derrotar al animal con ayuda de su amigo, Enkidu insultó a Ishtar y fue condenado por los dioses, de modo que murió 12 días después. Gilgamesh, desolado por la pérdida, tomó conciencia de lo efímero de la existencia y se propuso descubrir el secreto de la vida eterna. Ese sería ahora su único afán. Como solo conocía a un hombre que poseyera el don de la inmortalidad, Ut-Napistin, el superviviente del diluvio, fue en su búsqueda. Después de superar varias pruebas, Gilgamesh se encontró ante Ut-Napistin, quien le habló de una planta que crecía en el fondo marino y restituía la juventud. El soberano consiguió la planta, pero en un descuido una serpiente se la arrebató. Por eso este animal rejuvenece periódicamente al cambiar la piel. La epopeya de Gilgamesh ilustra a la perfección la dramática condición humana definida por la inevitabilidad de la muerte. Su mensaje es concluyente: la búsqueda de la inmortalidad conduce inexorablemente al fracaso. Del libro del Génesis. Aunque el pueblo de Israel centró su interés en la relación con Dios y relegó a un segundo plano la cosmogonía y los mitos de los orígenes, en los capítulos iniciales del Génesis, primer libro del Pentateuco y de toda la Biblia, se describen diversos acontecimientos fabulosos que reproducen tradiciones orales muy arcaicas. El Génesis arranca con el célebre pasaje: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La ordenación del caos se llevó a término mediante la palabra divina: Dios. Pues Dios sea la luz, y la luz fue, y durante 6 días se fueron sucediendo distintas etapas de la creación. Después, Dios completó su obra formando al primer hombre, Adán, con lodo de la tierra e insuflándole en el rostro un soplo espíritu de vida. Como no es bueno que el hombre esté solo, le hizo caer en un profundo sueño y quitándole una de sus costillas, formó a Eva, que se convirtió en su esposa. Ambos habitaron en el paraíso terrenal, situado en el centro del mundo y donde brotaba un río que se dividía en 4 brazos que llevaban a cada una de las regiones terrestres. En medio del edénico jardín se elevaba el árbol de la vida y del conocimiento, del bien y del mal, del cual Dios ha prohibido que tomen sus frutos. Eva, tentada por una serpiente, desobedeció porque estaba convencida de que si probaba la fruta del árbol adquiriría conocimiento, es decir, sería como Dios. Como en el Gilgamesh, se trata de un fracaso iniciático, ya que en ambos casos el objetivo es igualar a los seres divinos por su calidad de inmortales o por su sabiduría. Adán acompañó a Eva en su desafío, y ambos fueron expulsados del lugar de delicias. Habían cometido el primer pecado. A partir de este momento, estarían condenados a trabajar para vivir. Este primer acto de rebeldía transforma la condición humana y se convierte en el origen de todos los males que afligen a los hombres. Eva engendró a Caín y Abel, autor y víctima del primer homicidio. El crimen cometido por Caín le arrastró a vagar incesantemente por el mundo, donde construyó ciudades en las que reinó el mal, hasta que Dios enmendó la situación con el diluvio universal. Así, el diluvio se convierte en un medio de purificación y al mismo tiempo en una catástrofe, necesaria para hacer una tabula rasa moral. Estos 2 conceptos son comunes a los mitos de otras culturas. El diluvio en la tradición mesopotámica. El mito del diluvio aparece universalmente difundido y con la excepción del continente africano encontramos sus vestigios en todas las religiones del mundo. Es probable que catástrofes diluviales auténticas dieran lugar a estos relatos fabulosos, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las primeras versiones procede de Mesopotamia, zona afectada periódicamente por las inundaciones de los ríos Tigris e Éufrates. Casi todos los mitos del diluvio se integran en un ciclo cósmico. Después de haber sido creado, el universo envejece, se deteriora, los hombres se han reproducido de manera desordenada y han entrado en una espiral de decadencia. El mal impera por doquier. Es necesario regenerar todas las cosas, borrarlo todo y empezar de nuevo. La acción diluvial, por lo tanto, es el resultado de un castigo divino que pretende poner fin a un periodo de corrupción y aniquilar a la humanidad pecadora.
El mundo hasta entonces conocido desapareció bajo el agua, elemento estrechamente vinculado a las fases lunares y poseedor de un carácter purificador. Así pues, las aguas del diluvio no son demoledoras, ya que aunque las formas sean destruidas, las potencias creadoras permanecen intactas para que cuando cese la mítica tormenta surja de nuevo la vida. Hablemos en la epopeya de Atrasis, otro relato. El relato diluvial más completo se conserva en la epopeya de Atrasis. Atrasis fue un rey de la ciudad de Mesopotamia de Shurpak. Según la tradición recogida en esa epopeya, los hombres creados 1200 años atrás se habían multiplicado y el alboroto que producían molestaba a las divinidades que los habían creado para poder descansar y ser servidos por ellos. El dios Enlil decidió poner orden entre los humanos y con este objeto en diversas ocasiones intentó reducir la población. Primero envió la peste y después 2 sequías. Pero gracias al sabio Enki, que había señalado a Atrasis a combatir con éxito las plagas, la humanidad salió prácticamente indemne de las maldiciones divinas. Molesto con la intervención de Enki, el dios Enlil solicitó ayuda a las demás deidades para provocar un gran diluvio que acabase con todos los hombres. De nuevo el dios Enki salió en defensa del género humano y ordenó a Atrasis que construyera una nave y se refugiara en ella junto con los miembros de su familia y algunos animales. Entretanto, los dioses reconsideraron su decisión, ya que si los hombres desaparecían de la faz de la tierra, ellos tendrían que trabajar. Fue de este modo como pasados 7 días y 7 noches desde el inicio de la tempestad hicieron que se remitiera la lluvia, y Utu, el dios solar, devolvió la luz al universo. Terminada la inundación y habiendo Atrasis ofrecido un sacrificio a las divinidades, éstas renovaron la vegetación del planeta, lo repoblaron y recompensaron al valiente soberano con el don de la inmortalidad. An y Enlil le concedieron la vida eterna, como un dios. Aunque en un primer momento Enlil se enfureció con la renovada presencia humana, al final terminó aceptándola, pero adoptó 2 medidas para evitar su crecimiento desmesurado. Introdujo la mortalidad infantil e instituyó sacerdotisas a las que prohibió tener descendencia. En la versión sumeria del mito, el nombre del monarca Atrasis es sustituido por el Cisudra y el benefactor de la humanidad, Enki, recibe el nombre de Ea. Hablemos del poema de Gilgamesh. Otra variante mesopotámica del diluvio aparece en la tablilla número 11 del poema de Gilgamesh. Como el relato anterior, guarda muchas similitudes con el mito narrado en el Génesis, por lo que se cree que ambas versiones proceden de una fuente arcaica común. Los paralelismos van más allá de la idea esencial que subyace en los textos, la necesidad de destruir radicalmente a una humanidad y un mundo degenerados a fin de restituirle su integridad inicial, y se concentran en numerosos detalles. El héroe, Gilgamesh, en su búsqueda de la fórmula para la vida eterna, salió al encuentro de Utnapishtim, el superviviente del diluvio, quien le relató los hechos acaecidos durante el aguacero. Como los dioses decidieron desatar la tempestad y cómo, advertido por el dios Ea, él derribó su choza de caña para construir un barco en forma de cubo perfecto. Su longitud ha de ser igual que su anchura, le indicó la divinidad. Tras narrar el proceso de construcción de la nave, Utnapishtim cuenta cómo llevó a ella los animales y la semilla de toda cosa viviente. Su descripción de la inundación es sobrecogedora. Todo lo que había sido luz era negrura. La vasta tierra era sacudida como una olla. Cada vez más rauda, la tormenta surgió y sumergió a las montañas. Cuando la lluvia cesó, Utnapishtim soltó varias aves para que reconocieran el terreno. Primero una paloma, después una golondrina y por último un cuervo. Después tomó tierra y ofreció un sacrificio a los dioses en la cumbre de una montaña. Los dioses, arrepentidos por el excesivo castigo que habían impuesto a los hombres, se reconciliaron con ellos. Ea reprendió a Enlil por su idea. En lugar de intentar aniquilar a toda la humanidad, debiera haber sido más justo y haberse limitado a reprenderla. Enlil reflexionó sobre estas sabias palabras y bendijo a Utnapishtim, convertido en salvador del género humano, concediéndole el don de la inmortalidad. El libro del Génesis. En los capítulos 6 al 9 del Génesis, primer libro de la Biblia, se describe el diluvio universal. La humanidad había crecido a lo largo de los años, pero su comportamiento era tan ominoso que a Dios le pesó haberla creado.
Viendo pues Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, pesóle de haber creado al hombre en la tierra. Solo conoció a un varón justo y perfecto en sus días, Noé. A él se dirigió con estas palabras: llegó ya el fin de todos los hombres, decretado por mí. Llena esta de inquietud toda la tierra por sus malas obras, pues yo los exterminaré juntamente con la tierra. Pidió a Noé que fabricara un arca de 300 codos de longitud, donde él y su familia permanecerían a salvo de la inundación, que haría morir de toda carne en que había espíritu de vida debajo del cielo. Asimismo, en la nave debía llevar consigo un macho y una hembra, de todos los animales de toda especie. Las aguas del diluvio lo cubrieron todo durante 40 días. Pasado el temporal, Noé envió primero un cuervo y después una paloma para comprobar si la tierra se había secado. Entonces desembarcó y construyó un altar donde realizó diversas ofrendas a Dios. Complacido el Señor, estableció una alianza con Noé y sus descendientes. Nunca más maldeciré la tierra por las culpas de los hombres. Atento a que los sentidos y pensamientos del corazón humano están inclinados al mal desde su mocedad. No castigaré, pues, más a todos los vivientes como he hecho. Aparte de detalles menores, estas 3 versiones del mito diluviano son muy parecidas. Hablemos ahora del mito de los orígenes para los aborígenes de Australia, como sería la creación, pinturas sagradas, pinturas rupestres y héroes primitivos australianos, el ensueño y la creación, el tiempo del ensueño, estilos de pintura rupestre, pintura sobre corteza de árbol y la danza del canguro, Los antepasados de los actuales aborígenes australianos llegaron del sudeste asiático, hace aproximadamente 50.000 años. Los hábitos de aquellos pueblos, recolectores y cazadores nómadas, sufrieron una importante transformación con la colonización europea de finales del siglo XVIII, pero su estructura social se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Para los aborígenes no existen jerarquías. Organizados en tribus, se dividen en numerosos clanes, compuesto cada uno de ellos por entre 50 y 500 individuos. Aunque todos los clanes comparten el mismo universo mítico, cada uno hace suya las aventuras que los héroes ancestrales vivieron en su territorio. Durante el recorrido que llevaron a cabo estos héroes, creando el mundo, se cobijaron en cuevas, pescaron en riachuelos, dejaron sus huellas en rocas. Estas trazas conforman una señal indeleble de su paso por la zona y estos lugares se consideran sagrados, pues están impregnados de la energía creadora que desprenden los antepasados míticos. Los rituales, llamados de incremento, se celebran en estos espacios sagrados y los participantes se transforman en los antepasados y recrean sus viajes. En Australia existe un lugar especial, tanto por su condición sacra como por los innumerables mitos vinculados a él. Se trata de la montaña sagrada, Ayers Rock, en lengua aborigen, Uluru. Con un perímetro de 9 kilómetros cuadrados, es un macizo rojizo situado en el inmenso desierto de Simpson, en pleno corazón del continente. Una de las leyendas más famosas vinculadas a esta gran masa rocosa es la de las 7 hermanas. El mito, que es conocido por clanes que habitan a miles de kilómetros, cuenta la accidentada huida de 7 mujeres al sur del país, que escapaban del lascivo Niru, que quería violar a la mayor. Las escalas de su agitado periplo marcan un itinerario sagrado. Acamparon en Vitipaloa, bebieron de la fuente Tujatalija. Unas líneas en una cueva de Wallisa atestiguan que se sentaron allí. Al llegar a la costa, cerca de la actual Port Augusta, se lanzaron al mar y de ahí saltaron al cielo, convirtiéndose en estrellas, en la constelación de Curialla. Pero ni aun así consiguieron librarse del lujurioso Niru, que continuó persiguiéndolas en el firmamento. Se le identifica con la constelación de Orión. De la creación. Para los aborígenes, la Tierra era un disco plano y flotante debajo del cual habitaban unas formas indefinidas. Tras una gran inundación que barrió el paisaje y el orden social anteriores, las misteriosas figuras tomaron apariencia humana y emergieron a la superficie. Estos seres ancestrales vagaron por la Tierra y crearon las montañas, los ríos y las rocas, además de dar nombre a los animales y las plantas. Esta etapa, conocida como el tiempo del ensueño, corresponde al periodo de creación. Existe un fuerte vínculo entre este mítico tiempo de ensueño y los ritos religiosos, ya que se considera que aquella época posee una doble dimensión, la temporal, origen del mundo, y la espacial, conforma una realidad espiritual paralela a la realidad tangible e inmediata.
Mediante la actividad onírica y a través de ceremonias celebradas en lugares sagrados, los hombres tienen acceso al mundo ensoñado, habitado por los espíritus de los muertos y por los dioses ancestrales. La gran inundación, que tiene un correlato real en la última glaciación, se atribuye, según los clanes, a seres humanos y distintos animales. Para los Kimberleys, los espíritus ancestrales del tiempo del ensueño provocaron la inundación, mientras que los Tiwi, de las islas de Melville y Bas-Ur, consideran que fue una anciana llamada Mudungaskala, la que separó estas islas del resto del territorio y las pobló con 3 niños. Los Yognu, en el noroeste de la isla, que poseen un mito más elaborado, las hermanas Babikla, que enfurecieron a Yulungu, un enorme pitón, la cual, tras engullirlas, desencadenó una tormenta que lo inundó todo. Cuando se retiraron las aguas, la serpiente resurgió y resucitó a las 2 mujeres y a sus hijos. Estos se convirtieron en los primeros Yongun iniciados. El episodio sirve como base a la ceremonia de iniciación. Los jóvenes son recluidos en un recinto sagrado de donde salen convertidos en adultos. Se cree, además, que los cánticos del ritual fueron inventados por las hermanas Babilak. De las pinturas sagradas. Como los aborígenes reconocían la escritura, el arte constituye la única vía no oral de transmisión de mitos. Las manifestaciones artísticas más importantes corresponden a grabados y pinturas rupestres que datan de 40 siglos atrás. Algunas de las representaciones que se conservan son muy esquemáticas. Personas, animales y plantas aparecen como figuras apenas perfiladas. El esquematismo a veces es llevado al extremo, pues una simple línea de puntos debe ser interpretada en ocasiones como las huellas de un determinado animal. En Amhela, al norte de la isla, se encuentran las pinturas rupestres más famosas del continente australiano. En ellas se observan 2 estilos pictóricos bien diferenciados, uno más antiguo, donde sus figuras, que tienen mucho movimiento y son de color rojizo, forman parte de escenas de caza, lucha o danza, y otro posterior, que representa el exterior de los elementos de manera estilizada, pero también retrata su anatomía interna. En una de las cuevas de Amher aparece una alusión al mito de la creación, junto a representaciones de animales y diversos dibujos, que se distingue la gran serpiente de la inundación, llamada también del arco iris. En zonas alejadas de la isla se han encontrado manifestaciones artísticas muy enigmáticas. Los habitantes de la región de los montes Kimberley, por ejemplo, plasmaron unas misteriosas figuras blancas de cabeza redonda y sin boca. Al sur del Cabo York se han descubierto representaciones de los Kinkan, delgadísimas criaturas nocturnas de aspecto demoníaco que poseen ojos enormes y están relacionadas con las ceremonias de iniciación. Los postes funerarios de los Tiwi son muy interesantes. Construidos con madera y pintados de colores muy vivos, se erigen para señalar las tumbas. Su número depende de la edad e importancia del difunto. Otros soportes utilizados por los antiguos australianos para plasmar su concepción del mundo fueron las rocas, las cortezas de árboles, algunos utensilios cotidianos, el suelo e incluso el propio cuerpo. En los Churinga, que pueden encontrarse grabadas imágenes que representan al tótem del clan. De las pinturas rupestres y héroes primitivos australianos, diremos, en cuanto al ensueño y la creación, el ensueño es el origen de los pueblos aborígenes, cuando los antepasados espirituales conspiraron para poner orden y dar forma al universo. El ensueño dio origen a las leyes tribales y comunitarias. Fue una presencia espiritual, constantemente manifestada en el entorno físico, en la roca, los ríos, el mar, el desierto, animales y plantas. Todas las leyes morales y costumbres del mundo aborigen se remontan a este emparejamiento del universo físico y espiritual. Los vivos son guiados hacia el buen camino por el mundo de los espíritus que son contemporáneos suyos. Los muertos están presentes de todas partes y los vivos y los muertos son, en último término, indivisibles. Cuando se refleja el tiempo de la creación en un ritual, los participantes penetran en el espíritu del ensueño, es decir, entran y se convierten en las figuras espirituales reales de la creación. El ensueño no es por tanto un estado fantástico o ilusorio, sino un estado que, aunque espiritual en su origen, es plenamente consciente del universo físico. Todos los aborígenes leen el pasaje como una serie de complejos sistemas de signos de los cuales derivan el significado y las verdades espirituales. En cuanto al hablar del tiempo del ensueño, diremos que la religión de los aborígenes australianos se basa en la creencia de que en los orígenes de los tiempos la Tierra era un disco plano y vacío que flotaba en el universo debajo de su superficie y que existían unas fuerzas indefinidas que en un momento dado emergieron para tomar el aspecto de seres humanos y se formó el mundo. Aquellos seres míticos, en su vagar continuo sobre la tierra, crearon las montañas, los ríos y dieron nombre a las plantas y a los animales. Proporcionaron las distintas lenguas a los hombres. Les enseñaron a recolectar, cazar, pescar y preservar la naturaleza. Aquella época de creación se llamó tiempo del ensueño.
Y de los estilos de pintura rupestre diremos que las manifestaciones artísticas más importantes de los aborígenes australianos corresponden a sus grabados y a las pinturas rupestres. Las más antiguas de estas obras se remontan a 2000 años antes de nuestra era. En la tierra de Arnhem, al norte del continente australiano, existen dos tipos de pintura rupestre. Uno muy antiguo, conocido como estilo Mimi, que consta de figuras con mucho movimiento y de color rojizo, y el otro llamado estilo rayos X, con el que se representa no solo el exterior de la figura, sino también su anatomía interna. El estilo Mimi es muy naturalista, formado por escenas de caza, lucha o danza. Con el paso del tiempo fueron estilizándose y simplificándose hasta transformarse en un estilo simbólico, a base de figuras compuestas por elementos humanos y vegetales. El estilo de rayos X también sufre una evolución en el tiempo, desde unas representaciones muy simples hasta otras muchas más complejas, pasando por las más equilibradas que pueden considerarse clásicas. En la región de los montes Kimberley, al noreste, se han descubierto pinturas que representan figuras blancas de gran tamaño y cabeza redondeada con rostros en los que aparece la boca. De las pinturas sobre corteza de árbol. La pintura sobre corteza de árbol, al igual que la rupestre, formaba parte de los rituales sagrados entre los aborígenes australianos. La decoración consistía, y consiste todavía, en una serie de diseños místicos que se transmitieron de generación en generación hasta nuestros días y que servían para invocar a las fuerzas ancestrales. Se trata de una tradición muy antigua, pero debido a la gran fragilidad del soporte, ninguna muestra ha llegado hasta nuestros días. En la actualidad, este tipo de pintura ha perdido su carácter ritual y se destina a la venta turística. Sin embargo, las piezas, con clara simbología sagrada, se reservan para los iniciados y se excluyen del círculo comercial. Y por último, la danza del canguro. Esta es una danza tribal, no solo era representativa, sino que copiaba el universo físico. Cuando se representaba un canguro en una ceremonia, los actores, más que imitar al canguro, invocaban al espíritu del canguro. La relación entre la tribu y el canguro era aún más fuerte. La sociedad aborigen aprendió técnicas de supervivencia mediante la observación de la conducta de las manadas de canguros, que no es muy distinta de la organización social de muchas tribus, e incluía hábitos de migración que definían claramente los límites territoriales. Los canguros se protegen de sus enemigos corriendo en pequeños grupos. En la vida cotidiana, cada miembro de la tribu era investido con una responsabilidad personal hacia el bienestar de la tribu como conjunto, y aunque existían divisiones tribales, todo el mundo contribuía directamente a la totalidad. Las leyes y reglas de comportamiento no eran aplicables a toda la sociedad aborigen en general, no eran intercambiables entre pueblos y territorios, sino que estaban arraigadas en cada estado y grupo particular.